¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Zona de Contagio, este espacio de diálogo semanal donde pretendemos dar al menos un poco de sentido a la realidad en que sobrevivimos desde hace tiempo, sobre todo a partir de la irrupción del COVID-19 en nuestras vidas. Yo soy Mauricio Montiel Figueiras y, como siempre, me acompañan Mariana H., desde la Ciudad de México, su pared de post-its infaltable, que algún día tendremos que dedicar una zona de contagio solo para que nos esté leyendo cada uno de los post-its que tiene atrás. Con Ese gusto, es con gusto. ya un compromiso. Y Nave Yeya, como siempre, desde su envidiable búnker neoyorquino en Brooklyn. Iba a decir en la ciudad de Brooklyn, pero pues sí es casi ya como una ciudad, ¿no? Aparte de... Éramos una ciudad hasta que nos tragó Nueva York. Exacto. Entonces, bueno, pues aquí estamos como cada semana en zona de contagio y estaba pensando que, bueno, no estaba pensando, todo el día de hoy he estado como preparándome para este episodio con una nostalgia encanijada, debo decirlo, con el boom de los años 90 de los suplementos culturales y de las publicaciones culturales en general, también revistas en México. Y no sé si ustedes se acuerden, Mariana, Neif, pero hubo, estoy diciendo esto, década de los 90, yo recuerdo que fue cuando empecé, principios de los 90, 1990 exactamente fue cuando yo ingresé a talleres literarios en mi ciudad natal, cuyo nombre me abstengo de decir, y pues cada domingo era como el ritual de ir a un puesto de periódicos, a un kiosco, para pepenar los periódicos que traían inserto un suplemento cultural y las revistas, esas sí no semanales, muchas de ellas mensuales, que pues se dedicaban al ámbito de la cultura. Y yo recuerdo que en ese boom, en ese momento de boom, de auge que tuvimos en México, llegó a haber entre 7 y 8 suplementos culturales en fin de semana. O sea, yo recuerdo que era bueno, unos alteros de papel, igual ahorita que pueden sonar hasta inútiles, en ese momento para mí no lo eran. Yo debo decir que yo aprendí mucho de los suplementos culturales que se editaban en México. Menciono ahora el suplemento cultural de novedades, la jornada semanal, el suplemento cultural del Nacional, en fin, por mencionar solo Sábado de tres. uno más El uno. sábado de uno más uno, por supuesto, que luego ya Hasta fuiste director. con los años, yo nunca me consideré director de sábado, la verdad, porque ser director después de Huberto Batis era imposible. Imposible. Es imposible. Entonces yo me consideraba como el editor, el nuevo editor, y siempre tuve a Huberto como el asesor editorial, siempre estuvo ahí a mi lado en el año que yo estuve editando pues la nueva época de Sábado de Uno más Uno. Pero eso vino después, eso vino mucho después. En los años 90, principios de los 90, había este boom y yo la verdad aprendí, como les decía, mucho, crecí mucho, espero, como lector y también como escritor. Luego, poco a poco, empecé a colaborar en algunos o varios de esos suplementos y pues muchos escritores, muchos editores también nos formamos ahí. O sea, fue como nuestra escuela sin tener salón de clases en la que nos formamos y forjamos en el mundo de la escritura, de la literatura y de la edición. Y pues poco a poco luego llegaría un suplemento en el que yo estuve colaborando pues con muchísima frecuencia, que fue El Ángel del periódico Reforma, una vez que ya Reforma llegó a instalarse aquí en nuestras vidas. Posteriormente el Universal, ahora pues el suplemento en el que estoy colaborando con cierta frecuencia es Confabulario. Pero entonces, esta mañana que empecé a pensar en todo esto que les estoy diciendo, de repente sentí, en serio, mucha nostalgia y decir, bueno, pues, ¿qué pasó? ¿En qué momento todas esas plumas, todos esos editores que tanto dieron a la literatura y a la cultura mexicana en general, pues desaparecieron? Obviamente, esto tiene que ver con la llegada de Internet. Digo, no hay ninguna otra explicación más que la eclosión de Internet y la explosión de Internet. Y cómo también me quedo pensando que ahora esa escuela sin salón de clases, como decía hace un momento, pasó a ser ya los colaboradores, los columnistas, no todos, pero digamos los de generaciones más jóvenes, ya no pasaron por esa escuela. Es decir, llegaron directamente a publicar en blogs, llegaron directamente a publicar en las redes sociales, en los posts, etcétera, ¿no? Pero no tuvieron como esa formación.
Y creo que eso, a ver qué opinan ustedes, se nota mucho en la calidad también de lo que se escribe. No estoy generalizando, no digo que todos, pero sí una gran mayoría, se nota en la calidad de lo que se escribe actualmente, ¿no? Digamos, esa falta de fogueo en publicaciones periódicas con editores que muchas veces, pues hay que decirlo, eran unos cabrones y que te estaban ahí chingando para decirte, a ver, no, esto no es así, ¿no? O te pedí un artículo de 2 cuartillas y tú me estás entregando 4 cuartillas, a ver, no, a tumbarle 2. Y así, ¿no? Toda esa escuela ya no existe, o sea, dejó de existir. ¿Dónde se quedaron todos esos editores? Estoy a punto de ponerme a llorar, porque verdaderamente digo, claro, muchos de esos grandes editores, pienso en dos: Huberto Batis, fundador, como ya decíamos, del suplemento, junto con Fernando Benítez, de Sábado 1+1, José de la Colina, gran José de la Colina, y Juan José Reyes, los dos ya también fallecidos, que se encargaban del suplemento del Semanario Cultural de Novedades. 4 que has dicho ya murieron. Pues ya, o sea, ya la ¿Y Hugo palmaron. Gutiérrez Vega? Y luego Hugo. Bueno, claro, eso fue la jornada semanal, pero recuerden que fue una época más para acá. La primera época, hasta donde la memoria me alcanza, pues digamos, cuando salió cuando salía la revista, que era el suplemento que yo así consultaba semanalmente, eran Roger Bartra y José María Espinaza los que la llevaban, ¿no? Antes, claro, estuvieron Héctor Aguilar Camín, Sergio González Rodríguez, Fernando Solana Olivares. Sergio, otro nombre importantísimo ya también, que ya falleció, se acaban de cumplir 4 años de su muerte. En fin, pero a ver, Mariana, ¿tú cómo ves? ¿Está justificada mi nostalgia o no? No, está completamente justificada, porque sí, yo no tenía esa costumbre. A mí me tocó un poquito más tarde. De hecho, me acuerdo de Hugo Gutiérrez Vega porque él fue mi maestro en la maestría y nos invitó me acuerdo perfecto que nos dijo, a ver, yo necesito gente que haga reseñas de libros buenos y regulares. De los malos no nos ocupemos. O sea, como este principio de no caer en esto que es tan atractivo muchas veces para el público, que es el que habla mierda del escritor, ¿no? El que se atreve, que tiene, bueno, que Sergio González Rodríguez también era muy famoso por eso, porque él no se guardaba, no tenía piedad para decir, este es el peor libro del siglo, o del año, pues, ¿no? Que es muy taquillero, pero bueno. Dijera eso de un libro mío. Nate pasó por ahí, se pudo colgar esa medallita que luego muchos envidiaban. Claro, todavía la presumo. El peor libro del año. Pero sí, efectivamente, otros personajes muy importantes que estuvieron en la jornada semanal después de la época de Roger y de José María Espinaza fueron Juan Villoro y Ricardo Cayuela, que fueron también ahí los que llevaron adelante y le dieron, la verdad, un impulso increíble a ese suplemento. Pero te interrumpí, Mariana. No, lo que pasa es que entiendo esa nostalgia. Yo también, eran artículos coleccionables, además, parece que hablamos de la prehistoria y tal vez es cierto, pero eran coleccionables. O sea, para mí era también como escuela, ¿no? Aprendía yo no a escribir, porque escribía hasta mucho después, pero sí eran objetos como de colección. Y lo que pasa siempre, que parece, y cada vez más, que el tema cultural, la nota cultural como se le conoce, es prescindible, ¿no? Y es solo hablar de cosas bonitas y qué bonito este libro. Y de pronto quedan estos enormes vacíos porque no es taquillero, porque la onda no es deportes, no es política, no es chismes. Y entonces el periódico, que tiene que subsistir, cada vez lo hace menos. Hace poquito, sé que no es el diario de su elección, pero hasta hace poquito, antes de la pandemia, el periódico Excelsior sacaba el suplemento Expresiones, que eran 4 o 6 páginas que decías, oye, cuando todos están dejando el tema cultural, uno en la misma sección de espectáculos, pero en la parte de hasta atrás, ¿no? O sea, como lo último ahí, el pitch notita cultural. Excelsior está sacando estas páginas, un suplemento específico para temas culturales. ¿Y qué pasa? Pues viene la pandemia, vienen las vacas flacas de todos los periódicos, no nada más de Excelsior y no nada más por la pandemia, y ¡fum! Salen volando. Y ahora el Excelsior es una cosa así raquítica, y eso me imagino que le pasa a muchos periódicos también. O sea, que hay una cuestión de qué es lo imprescindible, qué es lo que sí va a vender, que son deportes, política y chismes, y entonces ahí sí la cultura queda en el fin del mundo. Y otra cosa que decías
Montiel, que es muy cierta, que es que estos editores con este rigor absoluto, estas plumas que hacían verdaderos textos elaborados, que no era nada más una reseña y X hecha al vapor, no, yo creo que se aflojó mucho el rigor y hay un error, y yo me incluyo en él, o más bien he tratado de no hacer ese tipo de periodismo ni en radio, ni escrito, ni en prensa, que es la solemnidad, que muchas veces estos suplementos no son taquilleros porque la gente dice, puta, pues si no le entiendo al güey, no sé ni qué está diciendo. Usa 200,000 palabras que no entiendo para describir un libro o una exposición, y entonces te alejas de eso. Entonces eso es ya desechable, y entonces ahí es cuando entra este concepto de que todo lo que es cultural es absolutamente aburrido y no está a mi alcance. Y eso ha sido un error de esta parte también, de los que lo hacemos. Sí. Sí, bueno, primero, hablando de nostalgias, feliz cumpleaños Bob Dylan, seguramente nos está escuchando. Seguro. Sí, es fan de Zona de Contagio. Podemos celebrar hablando con una invitadaza de lujo que tenemos hoy. Pero bueno, aparte de eso, pues sí, yo empecé un poquito antes que tú, Mauricio, porque soy mucho más viejo que tú. Yo empecé en 87 a publicar. Y el semanario, la jornada semanal fue mi primera casa. Bueno, primero el periódico, el 1+1, y luego la semanal cuando Huberto. No, yo te leía en Sábado de 1+1, lo recuerdo perfecto. Lo recuerdo perfecto. Yo me acuerdo, bueno, nos conocimos en un encuentro de becarios, pero bueno, ya hablaremos. Vamos a hacer un episodio completo de puros recuerdos vergonzosos y bochornosos. Bueno, efectivamente, empecé en un suplemento y tuve mucha suerte. O sea, yo creo que nosotros fuimos ya de las últimas generaciones que tuvieron esta suerte, este gran privilegio de contar con todos estos espacios, de poder tener incluso pues, las opciones, ¿no? Un mercado. No era fácil entrar a los suplementos, pero bueno, podías luchar por llegar a ellos y mucha gente llegó, mucha gente publicaba regularmente o por lo menos ocasionalmente en estos espacios. Y después, pues a mí me parece terrible que las generaciones que han seguido, pues no tienen esta opción, tienen millones de opciones, pero ¿qué tipo de opciones? Como tú dices bien, Mauricio, es otras exigencias, ¿no? Rara vez en un blog o en una página en internet vas a tener un editor de la calidad de lo que llegamos a tener, que te exigían y te maltrataban y a veces era horrible, ¿no? Someterte a Huberto. No tanto, Cayuela siempre ha sido mucho más amable, pero también tenía claro lo que quería y eso. Pero bueno, una vez que pasaste por Huberto ya nada te impresionaba, generalmente. Pero en fin, yo creo que sí me sumo a tu nostalgia, me sumo al dolor pues de ese mundo perdido. No hay duda. Yo creo que este espacio de Zona de Contagio se ha vuelto un poco un lugar de lamentos, ¿no? De que nos quejamos mucho el giro que ha dado la vida. ¿Qué más podríamos hacer en medio de una pandemia si no es lamentarnos de haber perdido algo en el pasado? Pero bueno, yo creo que a la invitada que tenemos hoy, pues no podía haberle quedado mejor el tema. Obviamente el tema está diseñado para ella porque es una experta en esto y es la que sigue hands-on, ¿no? Con las manos en el timón. La estafeta. Exactamente, tratando de hacer que esto no se pierda del todo, de que no derivemos ya en la total barbarie hacia la cual obviamente vamos, pero ella nos va a evitar que lleguemos tan rápido. Bueno, esa es mucha responsabilidad para nuestra querida Julieta García González, que es la que nos acompaña hoy. Puede con eso y más. No, claro, ella es como el Pípila, pero el Pípila reloaded, ¿no? Entonces, bueno, pues bienvenida, Julieta. Muchas gracias por aceptar la invitación a Zona de Contagio. Muchas gracias por invitarme. Ya ves que estamos de nostálgicos entre Bob Ya Dylan, sé. que les gusta estos dos. A mí no soy muy partidario de ese gusto, pero bueno. No. Hoy me quedé pensando porque empecé a ver así. Cámaras, Mariana, vámonos ya de aquí, vámonos. Acabó la amistad y el programa. Déjenme con sus libros y con tus post-its y ya, nos quedamos Julieta y yo platicando. No, ahora reconozco a Bob Dylan que sí, estaba pensando hoy en la mañana que obviamente, ¿quién soy yo además para decir que no es un gran letrista? Lo es. Su música nunca me ha entrado mucho, la verdad. No, es muy comprensible. Debo.
debo O sea, admitirlo. Bob Dylan tiene 4,000 canciones, no tengo ni idea cuántas, y pues realmente oigo 20, ¿no? Salud. Bueno, Bueno, me gustan pues, mucho esos 20. bueno, yo creo que no llego ni a 10, ¿eh? O sea, porque ya me suenan todas igual. Nada más lo que si quito la voz, bueno, ese remedio de voz, ¿no? Y dejo nada más la que base. Exacto. No estoy oyendo nada. Bueno, pues Julieta, que ahora nos acompaña, es, además de una extraordinaria narradora, cuentista y novelista, es una gran editora y ella perteneció, aunque es muchísimo más joven que nosotros, pero perteneció o estuvo también de alguna manera como alrededor, sobre todo yo que diría que Julieta, finales de los 90, ya principios de los 2000, en toda esta órbita de los suplementos culturales, en esa década que para mí estoy viendo que sí fue como la década dorada, de 1990, digamos, al 2000, pues hubo como boom o auge de los suplementos y las publicaciones culturales en México. Y tú estuviste ahí, nos recordabas efectivamente, inclusive creo que yo llegué a colaborar ahí un par de veces en Etcétera, la revista Etcétera, que ahora ya pasó a ser, entre como tantos otros, un medio digital, ¿no? Y ahora, pues Julieta está al frente De la derecha, un medio digital horrible, perdón. espantoso, ¿no? Sí. No hay que decirlo. Es Hay que una decirlo, cosa muy, horrible, sí, horrible. Y éramos muchos quienes colaborábamos ahí. Y, sí. Ustedes dos, Mariana no, porque es más joven, y todavía no entraba a escribir, pero el tiempo Sí. que yo estuve allí, ustedes dos sí colaboraron. Y era una revista semanal y tenía una sección cultural que era una suerte de suplemento. Toda la semana salía una especie de suplemento y competíamos con quienes tenían un suplemento. O sea, nuestra competencia a quienes estábamos así como viendo todo el tiempo eran desde luego el 1+1, la jornada semanal, que nos tocó como la transición de la jornada, que era una revista, o sea, la semanal se insertaba en el periódico como una revista, a la que era como parte del diario mismo. Y, o sea, había una cosa en el Universal, había una cosa en la Crónica, había, desde luego estaba el 1+1, estaba el Nacional, que era así como todo el mundo quería colaborar en el Nacional, que estaba Carreño en el Nacional. Claro. Y había estaban cinco de nuestros, eran 5 editores. Eran 5 editores. Estaba incluyendo Julio Trujillo, exacto. Julio Trujillo, Alejandro Ortiz, Horacio Ortiz, Eduardo Rojas Rebolledo y se me escapa uno. José Luis Martínez. José Luis Martínez, exacto. ¿Será? No, pero eran... No, era otro. Te voy a decir, José Luis Martínez era de la cultural, de la sección cultural. Exacto. Yo creo que era Reyes, ¿puede haber sido Reyes? Sí, puede ser Reyes. José, yo creo que era Juan José, fíjate. No, Juan José estaba en el Semanario Cultural de Novedades. Sí, cierto. Es verdad. Pues no sé quién estaba. El Nacional fue una cosa rarísima cuando lo quieren convertir en una empresa viable. ¿Se acuerdan que era simplemente papel para envolver pescado en el mercado? De repente Hay que decir que el Nacional, para quienes nos ven y escuchan, que el Nacional era el diario oficial. O sea, había sido el diario del país. Exacto. Y curiosamente, y era, o sea, en serio, se regalaba en las dependencias oficiales y se utilizaba, como digo, para envolver pescado. Y hacer piñatas. Exacto. Y después de eso decidieron venderlo porque aparentemente el país estaba muy interesado en comprar un periódico en México. Pero lo hicieron muy atractivo, lo quisieron hacer muy atractivo. Entonces me acuerdo, metió muchísimo dinero en todos los departamentos. Trajeron a Carreño Carlón, le dieron bastante dinero y Carreño Carlón trajo a una serie de colaboradores y era como la escala evolutiva que tenía en el ápice a Monsiváis y en la cola estaba yo, ¿no? O sea, y así nos pagaban. De acuerdo con ese. Pero era muy cómico porque yo escribía como 10 columnas cada semana en el Nacional. O sea, yo ahí ya empecé a escribir sobre pornografía porque había tanto espacio que decían, pues, ¿de qué quieres escribir, man? No, pues yo quiero hacer una columna de pornografía, pues va. Manal de pornografía y escribía sobre análisis de rock, de video, en fin, de lo que se me diera la gana. Era increíble. Y lo más cómico, invierten todo este dinero, lo hacen un periódico muy deseable y el país dijo, no, ¿saben qué? Siempre no nos interesa. Y entonces se fueron. Quedó ahí. Y desapareció, o sea, se diluyó. Ajá, se terminó diluyendo. Siguieron años ahí gastándose lo que les sobraba hasta que se diluyó.
Sí, pero sabes que escuchándolos hace ratito con el tema de la nostalgia, yo entiendo parte de esa nostalgia y, o sea, digo, de hecho yo estoy como bregando ahí tratando de hacer siempre una publicación que tenga contenidos culturales interesantes y que ponga otra vez en la mesa de la discusión los contenidos culturales como algo fundamental de este país, pero eso fue un doble sentido, ¿vieron? Pero hay como que también pienso que ha pasado algo muy extraño, que es lo que ha pasado en parte con las redes sociales y en parte con la digitalización general, que es que por un lado se democratizó esto. O sea, nosotros, todos que colaboramos, incluyendo Mariana, todos que colaboramos, había que pelear, o sea, pero pelear mal. Y a veces siempre estaba ahí como el hijo idiota del dueño o la protonovia o alguien que colaboraba que decías, pero ¿por qué publican a esa persona? ¿No? O sea, yo ya leí 17 libros para hacer este texto y no lo van a sacar porque alguien estaba ahí. O sea, sí había una cosa como de élites y de una competencia que no necesariamente estaba tan buena, ¿no? Independientemente de... No, y no era definitivamente una cosa que tuviera necesariamente en las mentes de quienes estaban editando y publicando eso, como a unos lectores potenciales. Eso se transformó una vez que, y además esa es una apuesta que yo entiendo, porque a veces todos nosotros llegamos a esos medios sin ser a lo mejor el lector ideal y nos enganchamos, o sea, eso también es cierto, pero hay alguna cosa en donde de pronto cuando surgieron los blogs y eso en los 2000s, o sea, como que se democratizó un poco más y se alcanzaron como algunas cosas de bastante buena calidad que a veces se transformaron en libros y a veces se volvieron publicaciones. O sea, tampoco pienso que necesariamente haya sido como se murió eso porque se murió, ¿no? También hay algo que es muy extraño y es que cuando hubo este mega boom que fue muy interesante, yo también yo tengo ahí muchísimas cosas, algunas empastadas, otras que están guardadas, de revistas, suplementos en ese mueble hay como chorrísimos de suplementos en papel. Hay muchas cosas que eran, o sea, como que no se hizo un esfuerzo y a lo mejor no estaba en la mente de nadie hacer un esfuerzo, pero creo que eso sí ha pasado en otros países, un esfuerzo para que la gente se interesara y lo quisiera tener. Y estoy hablando también de algo que saliera del ámbito gubernamental, o sea, como de la cultura como gobierno, digamos, ¿no? Y la cultura debería de ser algo que estuviera también o sea, en todos lados, como ha sucedido, por ejemplo, con la cultura gastronómica. O sea, la cultura gastronómica sí ha llegado a ser como, o sea, los bancos quieren estar parte de la cultura gastronómica, y eso no pasó con la cultura que leemos, con la discusión de qué libros se leen, con la discusión de si el teatro vale la pena o no vale la pena, con esta discusión a lo mejor un poco más, voy a decir, filosófica sobre el tema cultural. Y eso tampoco, o sea, no se hizo ningún esfuerzo ni ningún ejercicio, en parte porque en ese momento los periódicos y los suplementos culturales vivían de la publicidad oficial y eso cada vez ha ido desapareciendo más y más y más hasta que ahora es básicamente nula, salvo en el caso muy específico de la jornada, pero incluso en los momentos en los que eso era como muy alto y aún incluso como un tema de ventas de ejemplares, o sea, se confiaba en que existía ese recurso, que ese recurso no iba a desaparecer. Entonces, no se hizo como una venta, digamos, de esto es importante para todos y todos deberíamos de formar parte de esto. Y entonces no se sumaron a eso ni los bancos ni ninguna clase de empresas de ningún tipo. Y por otro lado, también era una cosa muy poco democrática y no estoy hablando de que la democracia sea siempre buena, también creo que tiene que haber como un filtro, es necesario, pero había tantos que se podía haber hecho un filtro sin necesidad de que fuera una grosería para con los chavos que estaban empezando y que estaban queriendo escribir, y si estaban queriendo escribir muchas veces es porque estaban leyendo ese suplemento. Entonces, hay una parte en mí que sí, o sea, sí siento esa nostalgia porque sí era muy divertido, sí era una cosa muy rica, sí había una enorme variedad,
y hay otra parte en la que digo, no sé, no tanto. Y de pronto hubo un momento en el que un autor empezaba a estar en todos los, en todos los suplementos, ¿no? Un ilustrador estaba en todos los suplementos, o sea, un fotógrafo estaba en todos los suplementos. Era así de, hay una cosa como que es rara, ¿no? O sea, sí, había una cierta exclusión. Y además, también era una cosa completamente centralizada. Entonces, obviamente, con esto centralizada en la Ciudad de México, ¿no? Y un poco en Guadalajara. Eso es lo que quería decir. Guadalajara también tenía Nostromo. Sí, un poco en Guadalajara y un poco en Tijuana, poquito también, sí, ¿no? Sí. No tanto en Monterrey, la verdad, no. pero digamos que en ese momento, pues sí pasó algo muy, muy extraño en donde todo eso, pues, esos eran huecos que se iban a llenar. O sea, esos eran como golpes que se le estaba dando a ese sistema que nos gustaba tanto y no había forma, si no estaba bien apuntalado, como con una base un poco más sólida, eso sí iba a desaparecer. Entonces, con esas cosas que digo, obviamente iba a desaparecer. Ahora, sí extraño algunas de esas cosas, desde luego sí las extraño y sí me gustaría que reexistieran, digamos, algunas de esas cosas, no todas, pero sí algunas de esas cosas y muchos de esos editores también, o sea, no necesariamente extraño el maltrato, claro. Y tampoco estoy segura yo como editora de que eso sea algo que genere textos necesariamente, o sea, que sean mejores que otros textos. O sea, sí creo que es importante la claridad del editor, de qué es lo que está buscando desde que solicita el texto hasta que lo acepta y como también, pero también permitir algunas cosas. Digo, todos publicamos, los primeros textos eran, o sea, no sé, a lo mejor nosotros como editores no los hubiéramos publicado. Y en el caso por lo menos de nosotros 4, o sea, sí fuimos publicados y nuestros primeros textos fueron, o sea, sí dejaban que desear, ¿no? Sí. Entonces, no sé, comparto la nostalgia y no tanto. Sí, yo me refería también a la nostalgia, por eso sí lo noto, y sí noto que hay o sea, noto un deterioro en todo, en el género humano en general, entonces por eso también incluye los suplementos culturales, publicaciones culturales. Y sí noto un deterioro y una pereza en las nuevas generaciones que están aventurándose, insisto, no generalizo, pero sí es una tendencia bastante marcada a la pereza y pues al ahí se va. ¿Por qué? Porque no tienes un editor. Yo también estoy de acuerdo contigo, Julieta, de que pues, el maltrato no está padre. O sea, yo por lo menos en la carrera como editor que tuve en muy distintas publicaciones y con muy distintas personas, pues jamás se me ocurrió maltratar a alguien porque me entregaba una mierda de texto, ¿no? Simplemente le decía, oye, ¿sabes qué? Pues perdón, pero pues no funciona o lo tienes que retrabajar o si no, ya en las últimas que me tocó hacerlo, nos ha tocado a los que hemos sido editores infinidad de veces, pues ni modo, a meterle tu mano y a dejarlo publicable, ¿no? Porque pues el cuate, el colaborador o la colaboradora no te responde, etcétera, ¿no? Ya le dio web y dice, no, pues yo ya entregué mi texto, que eso pasó, bueno, no nos alcanzarían todo la vida que tenemos para zona de contagio para contar esas anécdotas. Lo que yo sí quiero contar, por ejemplo, y no digo que eso tenga que ver con un rigor, o más bien sí, pero no quiero que se suene como que mis textos son de extrema calidad. Pero yo siempre, ¿saben? Sí me apliqué cuando me pedían textos en cualquier medio, siempre me apliqué, inclusive llegué a hacer, para que se den una idea, reseñas de conciertos para la memoria del Auditorio Nacional. Ese ha sido como para mí las entinas del barco editorial donde he caído, ¿no? Pagaban bien, pero me tenía que... Pues porque a mí no me parece que esté mal tampoco. No, chútense un concierto de Luis Miguel, de Vicente Fernández y escríbete de eso. Entonces, sale con su traje de luces y esplendorosamente bajo las... O sea, no manches. O sea, pero bueno, lo tuve que hacer, lo llegué a hacer porque me invitaron y agradezco además pues, la confianza que depositaron en mí. Y sí trataba de, cuando me decían, oye, ¿qué prefieres, Vicente Fernández o Gustavo Cerati? Híjole, pues creo que Gustavo Cerati, ¿no? O sea, mándeme mejor a ese concierto. Pero en fin, a lo que voy es que yo lo que sí aprendí con los editores con los que llegué a trabajar fue que teníamos que tener un rigor para la escritura, tenía que haber un rigor para entregar una nota sobre el libro, una nota sobre una película, todavía no llegaban las series de televisión,
¿no? No era esta época dorada que estamos viviendo ahora, etcétera. También llegué a escribir sobre conciertos para el suplemento que se llamaba La Agenda del Espectador del Financiero. En fin, o sea, de verdad que pasé por Yo escribía sobre telenovelas, Eso sí está más cañón. Pero bueno, había, O sea, claro, uno le tenía que dar la jiribilla y si confiaban en nosotros los editores era porque veían que podíamos hacer algo que no fuera nada más todo rascuache, ¿no? Y bueno, a la vuelta de los muchos años de esto, yo llegué, 3 de los libros que he publicado son de material que publiqué a lo largo de estos años en esas publicaciones. Dudo mucho, salvo excepciones, que ahorita con los textos que uno puede leer en redes sociales, en blogs, se pueda hacer un libro, insisto. Las excepciones siempre confirmarán la regla. Pero quiero que nos platiques, Julieta, ¿cómo has visto tú, sobre todo porque estás en un medio, uno de los medios que empezó siendo en papel, impreso, y pasó ya directamente a lo digital? ¿Cómo fue para ti cómo ha sido para ti ese tránsito? una de las cosas más cansadas de mi vida, porque hay algo que pasa además de lo que decía, como que la democratización un poco sucede cuando se vuelve algo digital. Y es verdad, ese trabajo editorial, o sea, nosotros nos pedían un texto y salía 2 meses después porque había como 3 editores revisando y entonces el número se planeaba y había un cierre y la gente se quedaba hasta las 3 de la mañana, alguien iba por pizzas o por donas y entonces así era, ¿no? O sea, y había estos criterios de los que hablaba Mariana también, o sea, había editores que decían no vamos a escribir sobre nada, no vamos a hacer cosas sobre textos sobre algo de forma negativa porque no tiene sentido, ese no es nuestro perfil. O sea, entonces nosotros lo que hemos hecho, yo lo que he hecho con un equipo que tengo es que hemos decidido que no, o sea, cómo mantener como ese espíritu editorial real, pero a la vez tenemos que caer en esta cosa del día a día que tienen las redes sociales y que tiene el mundo digital, que es una demanda constante de información, o sea, es constante. Todo el tiempo se están publicando cosas, todo el tiempo. Y caímos en la trampa de las redes sociales o sea, yo como medio necesito que me sigan en Twitter o en Instagram o en Facebook o lo que sea, ¿no? Y les regalas contenidos a ellos y entonces caes en este juego súper extraño en donde si no tienes suficientes likes no llegan a tu página porque nadie te conoce, porque todo mundo está viendo, todo mundo entra a Twitter y a Facebook y desde ahí dice, esto es lo que quiero leer, esto es lo que veo. Entonces es una cosa muy agotadora, o sea, es una cosa muy agotadora estar en esa conversación. Y nosotros lo que hicimos, una decisión que yo tomé desde que decidimos irnos, desde antes, cuando estábamos todavía en papel, pero sobre todo desde que decidimos hacernos digitales, es no vamos a entrar en la agenda nacional del día a día. No podemos. O sea, no soy el Universal, no puedo competir con el Universal, no puedo competir con Animal Político, simplemente no puedo. Es más, no puedo competir ni con Nexos, no puedo. O sea, ellos tienen un equipo enorme, tienen muchísimas más cosas que tienen como un grupo de seguidores ya como muy dado a pensar ciertas cosas y a ellos están llegándoles, ¿no? Entonces lo que hicimos es salirnos de la agenda del día a día, que se cubre de forma exhaustiva todo el mundo, si dijo el presidente no sé qué cosa, si no la dijo, si se cayó, si habló feo, si le dio un beso a una niña, si no, o sea, eso está cubierto por otros lados. O sea, hay 200 personas que opinan en columnas al día siguiente de lo que el presidente dijo, hizo, pensó, para bien y para mal, o sea, amándolo y odiándolo, ¿no? Hay 200 moneros que lo odian y lo aman y hacen lo mismo. O sea, entonces lo que hicimos fue mover. O sea, si nos movemos, podemos salirnos de ese rollo y entrar en algo que nos resulta mucho más interesante, que según yo, es lo que pasaba cuando yo era joven y leía los suplementos y leía los diarios y veía como algunas cosas, veía, por ejemplo, programas de la BBC, ¿no? Que de pronto llegaban porque el Canal 11 los había comprado o lo que fuera, ¿no? Y entonces los veía y yo decía, esto está muy interesante y no tiene nada que ver con lo que hizo el presidente en turno, nada que ver.
Y me interesa, o sea, me interesa saber de la vida de los babuinos, me interesa saber, ya sabes, como de si los niños japoneses se suicidan más que en ningún otro lado. O sea, eran como este tipo de cosas que surgían. Y surgían también de la mente loca de Huberto Batis, de la mente loca de Carreño, de la mente loca de todas estas personas que decían, ahora vamos a hablar de la... Y ¡pum! Salía cualquier cosa, o sea, y de pronto Naif estaba escribiendo de pornografía y parecía que no era tan relevante en un principio, y de pronto todo el mundo estaba hablando de eso, porque también eso tuvo una explosión. Entonces, si te sales de la agenda, esas son las posibilidades que tienes. A veces estás muy, o sea, a veces no es como que atinas, a veces entras, digamos, a un núcleo de conversación que es posible, que se está generando ahí. Y a veces no tanto, pero son estos textos, nosotros lo que estamos publicando son cosas que nos echan a perder. O sea, no son si el presidente dijo o no dijo, o si la Cámara de Diputados, eso no. Tiene una caducidad instantánea. Exacto. O sea, nosotros publicamos hace un par de meses, hace como 3 meses, una cosa de el muérdago en los árboles de la Ciudad de México y en general en los árboles en el país. Eso no va a parar, eso no va a parar hoy. O sea, la información que está ahí es vigente. Y antes de que saliera todo este rollo de los ambientalistas asesinados, publicamos un reportaje sobre los ambientalistas asesinados. Son muchísimos. Eso no va a parar y no está parando. Y lo que publicamos fue un poco como que el tipo de las razones. Y son casi que análisis culturales en términos generales, desde el punto de vista ambiental o desde el punto de vista, en fin, ¿no? O sea, publicamos un texto sobre cómo ha afectado la pandemia más a las mujeres que a los hombres en su salud mental. O sea, deja tú ya económica, en la salud mental. O sea, las chavas están teniendo muchísimas más broncas, incluso sin hijos, en la salud mental, simplemente porque de pronto no pueden ir a hacer, o sea, no pueden ir a coger con alguien. O sea, porque no, porque ya sabes, o sea, es como, yo tenía un amante y ya no. O sea, porque, pues, o sea, no sé, la pandemia, ¿no? Y esos son temas que podrían parecer poco relevantes, pero que al final son muy relevantes porque, uno, porque ya estamos todos hartos de lo que está pasando o sea, en el día a día, ¿no? Y dos, porque en realidad el meollo del asunto de la vida de las personas tiene que ver con los árboles, con las calles, con la salud de los animales, con la salud personal, con la salud emocional, con el sexo, con si te bajó, con si no te bajó, o sea, con ese tipo de cosas, ¿no? Que son, o sea, son muchísimo más personales que, o sea, esta discusión, si se dijo no. Y la democracia, no estoy diciendo que no vamos a hablar de la democracia, solo queremos encontrar como una forma de hablar de la democracia distinta, ¿no? Para que no sea... Porque eso ya está, además, eso ya está. Entonces ha sido muy cansado, ha sido también muy enriquecedor. O sea, hemos tenido que nosotros mismos movernos, dar pasitos atrás y de pronto en las juntas editoriales es como, pero ¿vieron lo que dijeron hoy de... O sea, no, eso no es relevante, no hay que hablar de eso no es relevante porque además planeamos como si fuéramos una revista en papel. Entonces yo ya solicité textos con 1.5 meses de anticipación porque tengo un equipo muy chiquitito, entonces más nos vale hacerlo bien, ¿no? Así es que eso pasa. Es súper importante lo que dices, Julieta, porque este contenido que le dicen los publicistas, el evergreen, o sea, que se mantiene a lo largo de los días, los meses, los años vigente, es bien complicado encontrarlos y se agradece mucho de pronto un artículo que salió hace 3 años y que puedes hacer los puentes con el presente y te das cuenta de que uno, tal vez nada ha cambiado, o dos, qué cabrón era lo que pasaba antes, que no es posible que ahora, digo, que no es posible que pasara antes que ahora, pero esos son los contenidos más complicados y a veces un tema de la cotidianidad, de cómo ordenas la mesa en tu casa, de cómo te desenvuelves en las escuelas, o sea, son temas que son aparentemente muy sencillos cuando a alguien genial se le ocurrió traerlo a la mesa y escribir de eso. Pero es bien importante, eso yo creo que es parte del éxito de donde estás ahora, porque lo demás, como dices, ya está sobado, ya está, es tendencioso porque está enardecido por el momento y eso, la verdad, es que con tanta información muchas veces pues te saturas y entonces ya es como un flatline de la misma información de diferentes y ya no entra, ¿no? A la parte de reflexión. Pero, perdón, ¿querías decir algo, Nate? No, nada más, sí, fíjate, porque lo que acabas de decir, Marina, es bien importante, porque además este agotamiento, esta
llevar cualquier tema, cualquier cosa frívola, cualquier apunte hasta la exhaustión, así, hasta quemarlo de todas las formas, pues no lo teníamos antes de las redes sociales. O sea, lo que creíamos que teníamos era nada. O sea, cuando antes un tema era muy manoseado, que salían varios artículos en los periódicos o en la tele o lo que fuera, ahora hasta mi perro opina de lo que dijo a López Obrador en la mañana. Todo mundo tiene alguna opinión y todo mundo está reciclando estas mismas ideas una y otra vez y es una cosa muy agotadora. Entonces, sí es muy importante romper, salirte de ahí, aunque te digan, no, pero ¿cómo? Si lo importante es esto, montarte en tu macho y decir, no, la neta, lo importante es todo lo demás, no esto. Oye, pero fíjate, a mí me parece bien interesante y quiero regresar a la necedad, decir que yo te conocí como mi editora. Antes de conocerte como autora, como novelista, como escritora, fuiste mi editora. Por tanto, yo siempre te veré como una figura de autoridad y tendré un enorme respeto hacia ti. A pesar de que tenías como 36 años menos que yo, pero bueno, era lo de menos. Pero sí, y te he visto pasar entre diferentes medios y siempre reinventándote, replanteándote las necesidades de ese momento, porque pues tú y yo nos conocemos desde antes de Internet y me tocó verte pasar, sí, de ser, no sé, una editora de cultura que buscaba cierto tipo de contenidos, ahora que es de materiales. Ups, perdón. Sí. Disculpen, que nunca me había sucedido. Se me metió Oye, pero bueno, entonces, no, perdón. Perdón, nada más, un puntito más que quería, y a eso no me le sumaría una pregunta más. Que a mí, una de las cosas que más me sorprendieron al llegar a vivir a este país, a los Estados Unidos fue la diferencia entre los editores de acá y los de allá. Uh-huh. Porque si pensaba yo que los de allá podían ser obsesivos, jodones, compulsivos, No. de repente me encuentro aquí con una especie totalmente diferente, con un animal incontrolable, con un rinoceronte enfurecido que embestía los textos de una manera que no lo podía yo creer, ¿no? O sea, era un cuestionamiento, o sea, te devolvía los textos marcados y tú no lo podías creer, decías, ni una palabra se salvó, o sea, ni una. Olvídate un concepto, olvídate una frase, ni una palabra quedó sin marcar de rojo. Entonces, eso a mí siempre me impactó mucho y me hace pensar en las grandes diferencias culturales que tenemos con la cultura sajona. Yo no quiero decir que esté mejor acá o mejor allá, nada más es una diferencia enorme en el concepto de las atribuciones del editor, de lo que él cree que te puede decir. Y, en fin, nada más es eso, te aviento la pelota a ti. Hay una cosa que es muy extraña que yo aprendí, o sea, yo aprendí a editar a las patadas, o sea, me aventaron en un cuarto que estaba lleno de papeles, súper sucio, o sea, no tenía computadora, no tenía teléfono, no tenía más que una maceta con una planta muerta, no había nada, ¿no? Y se esperaba de mí que entregara como un archivo para el cierre de la semana. Yo te juro que no sabía qué estaba pasando, o sea, y yo había sido editora antes de eso, en algunas otras ocasiones, y también había sido un caso parecido, pero digamos, esto que te estoy contando es lo que pasó en Etcétera, cuando ya había regresado yo a vivir a la Ciudad de México. Me hicieron la editora de un par de libros en La Paz cuando yo vivía allá y era, o sea, pues estaba yo básicamente acompañando a mi marido a estudiar, ¿no? O sea, como que necesitaba medio chamba y así, no tenía como ninguna herramientas de nada y nadie me explicó nada nunca, o sea, me dijeron, tienes que entregar el libro en tal fecha, o sea, yo me acuerdo que alucinaba, ¿no? Yo decía, pero ¿por qué? Primero no entendía como por qué estas personas que tenían doctorados y postdoctorados no podían escribir, o sea, como una oración completa, por ejemplo, ¿no? Estaba yo muy desconcertada, eso era muy difícil. Y después cuando vino esta otra cosa fue así de, a ver, ¿qué es lo que hay que hacer para editar? Y al final fue como sí recuperar mucho de lo que me había pasado a mí como colaboradora. Empecé a colaborar también muy joven, antes de entrar a la universidad. Y cómo había sido eso. Y había algo que a mí me quedó muy presente y que también tenía mi jefe directo, que era Raúl Trejo, cuando entré, etcétera,
que era como una suerte de acompañamiento. Y eso fue lo que yo pensé que era lo más importante. O sea, como acompañar a alguien. O sea, si yo tenía una idea y él tenía una idea o ella tenía una idea, podíamos a lo mejor llegar a una idea compartida y publicar algo así, ¿no? O sea, publicar algo allí. A veces eso no funcionaba, pero en mi experiencia sí funciona todavía, sí funcionó y funciona. Como decir, o sea, pensemos en acompañarnos. Yo ya sé qué escribe cada autor que yo tengo, ¿no? O sea, o más o menos qué tipo de trabajo tiene y cuáles son sus fallos y así. Y yo desde luego que tengo fallos como editora y también lo mejor siempre ha sido como, digo, tú y yo, Nate, lo hemos trabajado en ocasiones, Mauricio ha sido mi editor en algunas otras ocasiones y es como, yo he sido una vez nada más su editora, pero él ha sido mi editor en otras ocasiones, es como este trabajo de compañía de esto sí me gusta, esto no lo entiendo, esto es así, esto está muy raro, esto se repite con tal, o esta idea se repite con tal. Eso es algo que es más difícil de tener ahora y aquí, o sea, en Estados Unidos hay más recursos y si yo tuviera muchos más recursos, tal vez podría ser un poco más loca, porque en mi cabeza hay un poco más de esa locura, sin necesidad de maltratar a los autores, porque también uno busca a los autores porque tienen una voz y tienen algo que decir, sino para qué lo buscas. No. O sea, es lo mismo que para qué vas a hablar de un libro que está mal hecho, o sea, no. Sí. O sea, o de una película horrible, no lo hagas, o sea, no tiene ningún sentido. Si no tienes nada bueno que decir, no lo hagas, ¿no? Yo estoy a favor de las películas malas y de los libros malos. A mí me gusta. Pero yo creo que esa es otra, pero yo creo que esa es una cosa distinta. Yo creo que hay una parte en donde sí puedes decir, vamos a hacer esto con esta intención. O sea, sí vamos a hablar mal, pero hay una intención allí detrás. No nada más porque es el camino fácil. O sea, cuando hay una intención detrás, y es una intención que tienes que tener como muy clara y hacia dónde vas, y eso es la chamba del editor y se trabaja con el autor, eso es más que viable y se puede hacer. Y se puede hablar mal también de los restaurantes que cobran muy caro y te sirven cosas horribles, o sea, se puede, desde luego que se puede, ¿no? Pero puede ser un camino muy fácil para no hacer un trabajo editorial. Y el trabajo editorial es, a lo mejor está en la sutileza, un poco lo que decía Mariana, ¿no? O sea, estos contenidos evergreen un poco tocan siempre como el terreno sutil. Entonces, o sea, yo he tenido que aprender junto con mis autores, o sea, no hay forma de que yo no considere a mis autores como realmente los maestros, o sea, y desde luego he tenido pésimas experiencias con autores que me han gritado y me han dicho cosas espantosas, ¿no? Y he tenido experiencias increíbles y he tenido increíbles amistades también con muchos de mis autores. O sea, muchos de mis autores se han vuelto mis amigos, más allá del papel, más allá de las cosas que se publican, o sea, se han vuelto mis amigos, gente muy cercana, porque al final lo que haces es como, ese pequeño espacio que compartes es un espacio súper personal. O sea, ese espacio que compartes es un espacio de pensamiento y sentimiento que se termina poniendo en un texto. Entonces, eso es algo también es una especie de, es como una danza muy complicada, pero que se logra cuando tienes un autor que se presta a la edición. Te digo, no todos se prestan y sí me han gritado cosas horribles, o sea, y me ha ido fatal a veces, ¿no? Pero... Bueno, pues es parte del oficio. Estamos entrando ya como en la recta final del episodio. Muchas cosas por decir. Yo ahora que hablaban, me quedé pensando en esto de, claro, el maltrato que es pues inadmisible, aunque debo decir que hay autores que sí se lo merecen, ¿eh? Eso y más. Pero bueno, quizás son los menos en mi experiencia, pero sí ha habido algunos que sí digo, híjole, no, o sea, no manches. Como, no habría, si hubiera una trampilla que se abriera, ya saben, en la parte de abajo con la oficina y que se abrieran para acá así, pero que cayeran como en una cama de clavos directos de hocico así. Mauricio, lo que vamos a hacer es vamos a hacer un OnlyFans donde vamos a hablar de esos autores por nombre, casos y a ver así, híjole, si ganamos tanto dinero como Mariana. Normal. Bueno, exacto, para podernos ir a viajar y todo esto. Bueno, pero también, como tú dices, Julieta, también hay, con lo que uno se queda finalmente, las experiencias y los tragos amargos todos los hemos tenido, te pueden durar unas horas, unos días, unas semanas, inclusive decir, te acuerdas y dices, chinga su madre, o sea, me pasó esto, ¿no? Contarlo. Pero yo me quedo con las experiencias, claro, con las experiencias buenas, y Nate tiene toda la razón. Mi experiencia poca con los editores, específicamente estadounidenses, aunque también la he tenido con editores del Reino Unido, pues es
otro rollo, es otra cosa completamente. Y te dicen, claro, como tú bien dices, Julieta, uno busca a cierto autor porque le gusta ese autor y porque le gusta su manera de pensar, lo que ha escrito, el tipo de temas que aborda, cómo los aborda, etcétera, ¿no? Pero también esa danza de la que hablas, que me gusta mucho esa imagen, pues tiene que ser de dos, toda danza es de dos, ¿no? Uno no baila, bueno, uno sí puede bailar solo, sobre todo en la pandemia, ¿no? Y sobre todo si está soltero en la pandemia. Entonces, pero pues la danza por lo general es de dos. Y yo quiero contar así una de las anécdotas. También hay que decirlo, no hemos hablado de eso y ya nos va a dar el tiempo, pero quizá para una futura ocasión, de los directores, o sea, de los mandamases, que de repente son, perdónenme usted el buen castellano, unos pendejos y que además no les interesa dejar su pendejez y que tienen, o sea, qué peor cosa que un pendejo prepotente. Yo no he conocido una cosa peor, ¿no? O sea, un pendejo con poder. Yo ahí solo quiero de verdad acotar que desde que empecé a editar, desde mi primera chamba de editorial, descubrí que existía la figura del hijo idiota del jefe. Es un hijo real o putativo, o sea, puede ser no su hijo, pero es como, funge como su hijo y siempre está el hijo idiota del jefe, que es al que hay que publicarle, al que hay que aguantar, al que hay que pagarle más que a los demás, al que hay que, o sea, siempre está. A lo mejor existe también en otros lados, el hijo idiota del jefe existe a lo mejor en todos los puestos posibles, pero es como, de verdad, ¿qué está pasando con esto? Entonces, los jefes idiotas, a veces no son tan idiotas, pero de que tienen un hijo idiota, sí tienen. Putativo o el hijo idiota de alguien, no sé. Es el hijo idiota de alguien. Déjenme ser la hija idiota de alguien, también yo quiero, pero no, a mí no me tocó ese papel en la vida. Tenemos un anuncio, adóptenos como hijo idiota. Exacto. Que tenga poder y dinero. Exacto. Ya no estamos en edad de que nadie haga eso, pero está bien. No, pues, yo solo quisiera... Sí, no, adelante, Mariana. Yo cierro con una anécdota. Sí, no, yo no más quisiera decir, y regresando a nuestro mini homenaje que hicimos a Dylan en sus 80 años, un día 24 de mayo del 2021, para que quede en el registro de esta generación pandémica, es una de sus frases más citadas, obviamente, The Times They Are Changing. Años después sacó una canción que se llama Things Have Changed, y obviamente estos suplementos, esta nostalgia que decías tú, Montiel, yo creo que no va a regresar esa época dorada de los suplementos de diferentes ideologías. ¿Por qué? Porque ya no hay papel, ya no está en onda usar papel, ¿no? Porque ya los tiempos son otros. Es decir, a lo mejor nosotros o ustedes, yo no me incluyo, ustedes tienen esta paciencia de aventarse un artículo muy largo, ¿no? De a lo mejor 8 cuartillas. Y yo creo que la gente ya no tiene ese tiempo para aventarse ni la novela de 600 páginas, ni algunos textos que son un poco más largos. La inmediatez es algo muy importante ahora. Entonces, creo que sí, esa época va a ser distinta. Y yo no creo que un artículo más corto, más breve, por cuestiones, uno de estar en línea o de no usar papel, tenga que ser más malo o más bueno. Puede tener una concreción increíble y ser breve, pero creo que eso es lo que está sucediendo y a partir de ahí va a ser ese si no Twitter no tendría éxito, ¿no? O sea, ¿quién iba a pensar que 140 caracteres iban a poder ser interesantes? Pues es lo que nos toca vivir y así en un reflejo en este tipo de cosas, especialmente un suplemento cultural de 20 páginas, pues no creo que vaya a volver a suceder. Bueno, no, yo estoy de acuerdo contigo, yo estoy de acuerdo contigo. Yo sí pienso que la gente sí lee cosas más extensas. Existen cosas como long reads y así. Sí. Nosotros sabemos por experiencia que sí leen textos más largos, o sea, lo sabemos, pero es cierto que sí hay una apuesta por las cosas más pequeñas y eso no quiere decir que sean menores, o sea, más cortas no quiere decir que sean más chafas. Exacto. Y sí creo que hay que hacer o sea, que eso también obliga a los editores a hacer un ejercicio como de replantear las cosas y pensarlas de una manera en donde esa concisión diga cosas, ¿no? O sea, y no sea necesario. Exacto. Ha hecho una carrera últimamente de eso, ¿no? De imponerse estos límites, como escribir una novela en entregas de 140 caracteres. Por tanto, yo creo que la brevedad es un privilegio, es una maravilla. Si puedes conquistarla, puta,
No sé, Mauricio, ¿cómo ves? También, no, claro, uno agradece eso, pero también hay que decir que la pendejez es igual en la brevedad Chiquita o que en, larga. en lo extenso. Claro. Breve o larga es pendejez, ¿no? Claro. Y creo que lo que sí, efectivamente, digo, yo repelo mucho y seguiré repelando mucho Twitter, por algo me salí de ahí, pero a mí me sirvió mucho, en lo personal, lo he dicho varias veces, a pulir también lo que quiero decir, a saber que quiero ya a llegar, si lo queremos ver así, un poco más a la médula de lo que quiero decir. Y de repente darte cuenta que pues hay muchas cosas superfluas, hay mucho adorno, sobre todo en español, ¿no? Mucho retórico, ¿no? Mucha cosa para decir algo que dice, a ver, ya quitándole toda esta grasita, pues queda la carne, ¿no? Queda, eso es lo que por lo menos para mí me ha funcionado. Y quiero terminar con una anécdota porque no se me puede pasar decirlo del el hijo idiota de alguien más con el que yo tuve que lidiar, que era pero es una anécdota muy bonita porque involucra a Gabriel García Márquez, que fue con el que yo tuve el privilegio de tratar semana a semana durante 3 años, cuando estaba yo al frente de la sección cultural del Semanario Cambio, el Semanario Cambio versión México, porque era como la sucursal de la revista colombiana que tenía Gabo en Bogotá. Y bueno, la cuestión es que, pues, García Márquez era el director espiritual de la revista y estaba, se los aseguro, lunes a lunes estaba, sin tener por qué estar ahí, pero estaba con todos los editores en las reuniones de qué vamos a sacar esta semana, ¿no? Y no era él, perdón, no, nadie lo forzó, no, o sea, perdón. Que no eran reuniones de Zoom, digo. No eran reuniones de Zoom, no, estabas con Gabo pues en la sala de redacción de la revista, ¿no? Wow. Y sí, una experiencia increíble, pero rescato una vez que no se va a olvidar porque estaba el hijo idiota de alguien más que se llama Ramón Alberto Garza, es, bueno, un personaje bastante discutible y a Ramón Alberto Garza, entre muchas cosas que le valen un sorbete, está la literatura. Imagínense estar con un premio Nobel de literatura, una persona que no le importa absolutamente la literatura. Entonces, era un aniversario de Felisberto Hernández, gran escritor uruguayo, ya sabemos, ¿no? Y entonces yo llevo así como la orden del día de cultura, porque era la primera sección que cerraba, porque era la que estaba hasta atrás, entonces por cosa de pliegos teníamos que cerrar primero. Y entonces me recuerdo que pues yo estaba dando la de que no, pues ahora tenemos esto y luego un homenaje a Felisberto Hernández. Y entonces me acuerdo que el hijo idiota llamado Ramón Alberto Garza dice, a ver, ¿quién es Felisberto Hernández? Dice, por eso nadie lee la sección de cultura de esta revista. Dice, pero ¿quién va a ser Felisberto Hernández? A ver, aquí en la sala se le ocurre decir, aquí en la sala de juntas, ¿quién conoce a Felisberto Hernández aparte de Montiel? Y García Márquez levanta la mano. Dice, yo. ¿Tú conoces, Gabo, a Felisberto Hernández? Pero por supuesto. Dice, el que tiene el problema eres tú que no lo conoces. Dice, y es más, terminando la junta, te vas a ir a una librería a comprar un ejemplar de Felisberto Hernández para verlo. O sea, yo, para mis adentros estaba, dando así como brinquitos daban así, y salí con una sonrisa de oreja a oreja y dije, mira, Felisberto Hernández le podríamos dar hasta portada en esta ocasión. No siempre uno tiene la suerte cuando trata con el hijo idiota del dueño, pero ahora sí. La verdad es que ya no hay eso en mi vida, afortunadamente por primera vez, pero sí lo arrastré mucho tiempo. Es un horror, te entiendo porque a mí sí me pasó, pero ya nos estamos colgando de tiempo. Me pasó con pues sí, era la hija como idiota del dueño, ¿no? Entonces, pero bueno, ese será para el OnlyFans que vamos a hacer. Exacto, el OnlyFans, no se lo pierdan. Hablar de eso. Pues bueno. Todo. Me cayó Se te cayó hasta sí, me estoy desarmando aquí, perdónenme. Pues muchas gracias, Julieta, por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme, muchísimas gracias por invitarme. Repito, la revista, el sitio donde pueden consultar el gran trabajo editorial que está haciendo Julieta y su equipo de colaboradores, que es Este País, así se llama la revista que coordina ahora Julieta. Y una vez más, muchas gracias. Me despido de Mariana H. con su pared de post-its y dejo a Neif que diga el eslogan final de Zona de Contagio. Ya saben. Gracias, Julieta. Gracias. Píquenle, por favor, al me gusta. Avísenle a sus cuates, a sus familiares, a todo el mundo que nos vean. Igual no van a ganar nada, pero no importa, que nos vean. Es peor no vernos.
Ayúdennos a monetizar, por favor. Esto sí cuesta trabajo, parece que nada más cotorreamos, pero por favor, ayúdennos a monetizar esto. Invertimos toda la semana preparando esto que decimos. Ustedes no saben el trabajo editorial que hay detrás, juntas completas, en fin, hay un gran trabajo detrás de esto. García Márquez se reúne con nosotros. García Márquez, lo cito por No, Ouija. desde Ultratumba Sí. hacemos seances. En la Ouija, un Zoom Ouija hacemos. Un Zoom Ouija con editores. García Márquez, nos ayuda a armar estos programas para ustedes, para que le piquen al me gusta. Exacto. Hasta la próxima. Muchas gracias por invitarme. Bye. Bye. Alejandro Borrego en la producción. Gracias.